fuente de energía, pero también los lípidos pueden cumplir esa función. Entonces son el segundo grupo, ¿no?, de nutrientes energéticos. Entonces, estos lípidos también siguen todo un proceso de degradación cuando ingresan a nivel del organismo, principalmente los ácidos grasos, que son las unidades básicas de los lípidos, ¿no? Estos ácidos grasos tienen que ser degradados con la finalidad de liberar energía y esa energía ser aprovechada para generar ATP. Esa es la finalidad. También siguen una serie de vías metabólicas, como el caso de los carbohidratos, ¿no? Igual, pero son otras vías y a veces convergen la misma vía que los carbohidratos usaron en el camino de la degradación. ¿Cuál es ese camino o cuál es esa vía metabólica? Es el ciclo de Krebs, ¿no? Y la cadena respiratoria. Bien, entonces falta un minuto para llevar a cabo la exposición del tema. Ok, voy a proceder entonces a tomar lista. Hasta ahora somos 38. Voy a refrescar. Ah, perdón. Ok. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra exposición con relación a la degradación de lípidos o catabolismo de lípidos, que es lo mismo, ¿no? ¿Listo? Entonces, como les estaba diciendo, al igual que los carbohidratos, los lípidos también nos proveen energía. Proveen energía no solo a nosotros, proveen energía a los animales, también proveen energía también a los vegetales, ¿no? Entonces, de alguna manera, son necesarios energéticamente. Previamente, los organismos, así que como los mamíferos, proceden a degradar estos lípidos por un proceso de digestión. Bueno, entonces todos los que tienen un sistema digestivo llevan a cabo ese proceso de degradación. Entonces, principal función es la digestión. El proceso de la digestión, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, se da a nivel, ¿no?, de todo el tubo digestivo y posteriormente, una vez que se degradan en unidades básicas que son los ácidos grasos, principalmente el glicerol, por otro lado, eh, si son fosfolípidos, por ejemplo, se separan, ¿no?, el glicerol y los dos ácidos grasos, por otro lado, y así sucesivamente. Los ésteres de colesterol, por ejemplo, el colesterol también se separa de los ácidos grasos, ¿no?, por el proceso de digestión, y entonces ya están listos para ser absorbidos, ¿no?, a través de la mucosa intestinal. Una vez que son absorbidos, entonces proceden a ser transportados por las vías, ¿no?, primeramente por la linfa, después por la vía sanguínea, hacia su destino. ¿Cuál es su destino? Las células. Entonces, cada célula entonces, va a proveerse de este tipo de biopolímero energético, que principalmente son los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, ¿cuál es la finalidad? Ingresar a la célula y proveer energía. Ahora, si el organismo consume demasiada energía, perdón, demasiados lípidos, estos lípidos van a ser almacenados, ¿no? Entonces, el exceso conlleva a ser almacenado. ¿Y dónde se almacena? En el tejido adiposo. Entonces, ustedes han visto cuando, digamos, consumimos el pollo o consumimos el cerdo, o consumimos otro tipo de, ¿no?, de animales que conllevan, ¿no?, en nuestra dieta diaria, entonces vemos que tienen una determinada cantidad de grasa, ¿no? Y si son bien alimentados, más grasa todavía, ¿no? Entonces esa grasa es almacenada, ¿no?, en el proceso, digamos, en proceso metabólico. ¿Dónde es almacenado? En el tejido adiposo, ¿no? Bien, antes de iniciar, ¿no?, la degradación, ya se supone de que estos eh, estos lípidos, especialmente los ácidos grasos, que ya se encuentran a nivel de las células, entonces tienen que pasar por todo un proceso de vías metabólicas. Pero antes de eso, tengo que hacerles recalcarles
una propiedad de los lípidos, todos los lípidos, los cuales son insolubles en soluciones o medios acuosos polares. Son insolubles. Y los organismos, ¿no? Eh, a nivel celular tienen sus fluidos, ¿no? O a nivel de, el recorrer por las vías sanguíneas o por los conductos o por los vasos, ¿no? Sanguíneos, también están constituidos de fluidos. Esos fluidos son polares. Entonces ¿por qué? Porque su componente básico, ¿no? Que constituye este fluido es el agua. Y sabemos que el agua es polar. Entonces, todo lípido, cuando se encuentra en un medio acuoso, en sí que es el agua, es insoluble en ese medio acuoso. Entonces, esa es una dificultad para que se lleve a cabo el proceso de degradación o el proceso de síntesis, como quieran verlo, ¿no? Ya sea por catabolismo o por anabolismo. Entonces, ¿qué hacer frente a esa dificultad? Bueno, el organismo es muy sabio, ¿no? Entonces, enfrente de esa dificultad, utilizando transportadores. Entonces, los lípidos no van solos por las vías, ¿no? O por los fluidos corporales, sino tienen que ser transportados. ¿Por qué? Porque son insolubles en agua. Ese es un impedimento para que puedan transitar solos, ¿no? Por los fluidos corporales. Entonces, necesitan de un transportador, necesariamente. Les hago la analogía. Es como en el caso de ustedes, digamos que uno de ustedes sufre un accidente, ¿no? Y necesita ir a la universidad. Entonces requiere de qué? De un medio para transportarse. Y entre ese medio, ¿cuál sería el conveniente, ¿no? Para llegar a, al centro de estudios. Manifiéstense. ¿Qué utilizarían para transportarse? Por sí solos no pueden caminar. Entonces necesitan que alguien los lleve. O necesitan de un transportador. ¿Cuál sería ese transportador para llegar al centro de estudios o al aula, ¿no? Y recibir sus clases? ¿Qué sería? Digan. Edward, ¿estás? Sí, profesora, acá estoy vivo. Ya, entonces les digo, cuando uno se accidenta, tiene un accidente y no puede caminar y necesitas ir a la universidad para no recibir tus clases, ¿qué necesitas para transportarte? Ah, cualquier movilidad, taxi, Ya, un ómnibus, taxi, ya, pero dentro de la universidad para poder ir a tu aula, mis piernas, no puedes caminar, te digo, porque te has ah, accidentado. una silla de ruedas, Una silla de ruedas, pues, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de transporte, porque en este momento no puedes movilizarte, ¿no? De repente te has fracturado las piernas y tienes que ir, ¿no? A tu centro de estudios, entonces utilizas una silla de ruedas, ¿no es cierto? Entonces, ese es, digamos, un mecanismo de apoyo para ti en ese momento. En el caso de los lípidos, igual. Los lípidos no pueden movilizarse por sí solos, ¿no? A través de los fluidos corporales. Entonces, ¿qué requieren? De alguna sustancia o de un componente que los ayude a seguir su camino a nivel de los fluidos corporales y participar en los procesos metabólicos. ¿Me entendieron? Entonces, por esa dificultad que son insolubles, entonces necesitan de transportadores. Ahora, ¿cuál es la finalidad de estos ácidos grasos principalmente? ¿No? Que son las unidades básicas de los lípidos. La finalidad es proveer energía, principalmente, proveer energía. Hay otras funciones que también cumplen, ¿no?
pero básicamente estamos viendo desde el punto de vista energético. Bien, entonces, ahora, estos lípidos, ¿no? Estos ácidos grasos que ya tienen, digamos, previamente ya tienen que tener su transportador en algún momento, ¿qué vías metabólicas, ¿no? van a participar para poder llevarse la degradación total y liberar toda la energía que ellos, digamos, mantienen y liberarlo con el fin de sintetizar el ATP, ¿no? Entonces son estos procesos metabólicos. Primeramente, la activación. ¿Qué significa activación? Que estos ácidos grasos, por ser insolubles, tienen que unirse a un compuesto para poder ser solubles, ¿me entienden? Es decir, utilizan su transportador. Bien, ese es el primer paso. Luego, otro, otro proceso metabólico que van a hacer es que no trabajan en el citosol, ¿no? O no participan o no llevan a cabo sus procesos de degradación a nivel del citosol. Tienen que ingresar a las mitocondrias. Entonces, para ingresar, necesitan de otro transportador, ¿no? Entonces, ese es el transporte al interior de las mitocondrias. Es necesario llevarlo por otro transportador. En tercer lugar, vamos a ver que ya una vez que está dentro de la matriz mitocondrial, entonces ahí se suscita la tercera vía, que es la beta oxidación. La beta oxidación simplemente permite llevar a cabo reacciones de oxidorreducción, ¿no? Y generar aceticoenzima A. Luego, ¿dónde va ese aceticoenzima A? No sé si ustedes recuerdan en el proceso de la degradación de los carbohidratos también se genera aceticoenzima A. Ese aceticoenzima A va al ciclo de Krebs. Ingresa al ciclo de Krebs junto con el oxalato y se lleva a cabo un ciclo. Y se va a liberar energía reductora. Y esa energía reductora, ¿a dónde va? A una cadena respiratoria, ¿no? Y en la cadena respiratoria se va a liberar energía y se va a dar la fosforilación del ATP gracias a la liberación en forma oxidativa de esa energía. Entonces, fíjense bien, primero es activación, transporte al interior de las mitocondrias, la beta oxidación, el ciclo de Krebs, que ya lo hemos visto, la cadena respiratoria, ¿no? Y que se da justamente gracias para liberar energía y darse la síntesis del ATP. Entonces, todos estos procesos los vamos a ver inmediatamente. Primero, la activación. Activación. Es decir, que los lípidos, por ser insolubles, tienen que volverse solubles. A eso le llamamos activación. Tiene que unirse a un transportador, a una sustancia que los vuelva solubles y puedan seguir su destino de catabolismo. Entonces, la activación de los ácidos grasos. Ahora, ustedes conocen que los ácidos grasos son de dos tipos. Los solubles, perdón, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados, ¿no? Hay ciertas pequeñas diferencias de llevar a cabo su catabolismo entre estos ácidos grasos. E incluso hay una pequeña diferencia de algunos ácidos grasos que son impares, ¿no? Entonces, es decir, el número de carbonos impar conlleva a una pequeña variación, ¿no? En el proceso de catabolismo. Entonces, la gran mayoría de los ácidos grasos tienen el número de carbonos par, la gran mayoría, pero hay ácidos grasos impares, con un número de carbonos impares. Entonces, ellos modifican una parte de su proceso de catabolismo para poder ser degradados totalmente. Bien, entonces vale la aclaración. Entonces, la activación tanto de ácidos grasos saturados como insaturados se dan mediante este mecanismo. Tienen que unirse esta sustancia, este cofactor que se llama la coenzima A. Esta coenzima A entonces los va a ayudar a transportarse o en otras palabras los va a volver solubles.
Entonces, aquí tenemos cómo representamos a un ácido graso. Un ácido graso, ¿se acuerdan? Está constituido por una cadena alifática ¿de qué? De carbonos, ¿no? Con hidrógenos y un grupo carboxilo. Es así. Entonces, la forma de representar también al ácido graso. Más fácil. R representa a la colita de puros carbonos, 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 carbonos. Y la cabeza es el grupo carboxilo. Ahí está. Entonces, esta es una forma de representar a cualquier ácido graso, sea saturado o insaturado. ¿Listo? Bien, este ácido graso, entonces, al unirse con la coenzima A, ¿no? Se va a activar en forma de acilcoenzima A. Así es el término, acilcoenzima A. Mediante un enlace. ¿Cómo se llama este enlace? Enlace tioéster. Así se llama, tioéster. Ok, más agua. Entonces se libera agua. Bien, para esta reacción, ¿qué necesitamos? La enzimita llamada tioquinasa. Tioquinasa. Y esta enzima no trabaja sola. Necesita del cofactor magnesio y de ATP. ¿Qué hace el ATP? El ATP va a proveer un poquito de energía, ¿no? O en otras palabras, este ATP se tiene que, digamos, tiene que liberar los grupos fosfatos. ¿Cuántos grupos fosfatos está liberando? Dos grupos fosfatos. Y queda como AMP. Al liberar los dos grupos fosfatos, se va a liberar energía, ¿no? Esa energía que los unía al ATP se va a liberar. ¿Y esa energía dónde va? Va a ir a formar parte de ese enlace, el enlace tioéster, ¿ok? Es como un pegamento, algo así. Entonces, ustedes han visto cuando, ¿no? Todos hemos visto, ¿no? Cuando vamos a un centro donde fabrican rejas, puertas de metal, etcétera. Entonces, el soldador, ¿no? Que utiliza una máscara especial para no maltratarse la vista. Entonces, utilizan una especie de un sistema con una vara donde a través de la energía van sellando los fierros, ¿no? Para construir una estructura metálica, ¿sí? Entonces, algo parecido. Entonces, pero necesitan de energía para sellar, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí. El ATP va a liberar un poquito de energía para construir ese enlace y unir el ácido graso con la coenzima A. Y así formar un ácido graso activo, conocido como acilcoenzima A. ¿Ok? Bien. Está claro. No hay ninguna dificultad. Facilito. Bien. Ahora, ya una vez que el ácido graso ya está activo, ya está soluble en el fluido corporal, es decir, en el citoplasma o en el citosol, entonces necesita de ingresar al interior de las mitocondrias, pero no puede hacerlo mediante la coenzima A, no lo puede hacer, no lo permite. Necesita entonces cambiar de transportador. Entonces, se retira la coenzima A y requiere de otro transportador. ¿Cómo se llama ese transportador para que lo ingrese al interior de las mitocondrias? Se llama carnitina. Carnitina. Bien, entonces, fíjense bien lo que sucede aquí. La circoenzima A, ¿no? Que está en el citosol y que justamente se ha generado por activación para que el ácido graso se vuelva soluble, entonces requiere ingresar al interior de las mitocondrias. ¿Cómo haría? Entonces, este acil coenzima A va a tener que interactuar con la carnitina. El acil coenzima A, entonces, se interactúa con la carnitina. ¿Qué pasa? El ácido graso deja la coenzima A, lo deja, y se une a la carnitina. Y forma un compuesto llamado carnitina, acilcarnitina. Entonces, nuevamente se vuelve soluble, no hay ningún problema, pero está utilizando otro
transportador, que es la carnitina. Esta carnitina, entonces, lo ingresa al interior de las mitocondrias. Lo ingresa. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, una vez que está dentro de las mitocondrias, en la matriz mitocondrial básicamente, requiere separarse la carnitina. Solamente la carnitina lo va a ayudar a ingresar, nada más. Entonces, lo deja la carnitina al interior de las mitocondrias y este ácido graso se va a unir a una coenzima A que estaba dentro de la mitocondria. Se une. Entonces, la carnitina sale de las mitocondrias y está dispuesta a unirse nuevamente con otro ácido graso activo, ¿no? Y el ácido graso que está en el interior de las mitocondrias se va a unir a un nuevo coenzima A. Entonces, la activación que se da de los ácidos grasos se da primeramente a nivel del citosol y después también nuevamente se da a nivel de las mitocondrias, ¿no? A nivel de la matriz mitocondrial. Recordarán que cuando se lleva a cabo la activación con la coenzima A, va a utilizar un ATP. Entonces, cuando está también, cuando está en el interior de las mitocondrias, también va a utilizar otro ATP. Entonces, son dos ATPs que ya está utilizando, ¿no? Para llevar a cabo la activación. ¿Listo? Para este transporte al interior de las mitocondrias necesitamos una enzimita. ¿Cómo se llama? Acilcarnitina transferasa. Entonces, donde esta enzimita va a ayudar a que la carnitina se une al ácido graso y de esa manera pueda ingresar al interior de las mitocondrias. Sumamente sencillo, ¿no? Vamos a hacer la analogía. Digamos que su compañero que se ha accidentado, se ha fracturado, ¿no? Las piernas, necesita de una operación. Entonces se ingresa al recinto del hospital, entonces lo ponen en una silla de ruedas, ¿cierto? Pero en el proceso para la operación requiere estar en una posición horizontal. Entonces pasa de la silla de ruedas a una camilla. Y en la camilla, entonces lo van a transportar a la sala de operaciones para hacerle todo el proceso. Entonces, simplemente ha cambiado de transportador, algo así. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, lo mismo está pasando con los ácidos grasos. Primero utiliza la coenzima A, después a la carnitina y nuevamente otra vez a la coenzima A para poder continuar con el proceso de catabolismo. Ese es el segundo paso. La tercera vía, esta es una vía exclusiva de los ácidos grasos, que es la beta-oxidación. Bien, la beta-oxidación, antes de continuar, está constituido de 4 reacciones, solo 4 reacciones. 2 de esas reacciones son de oxidación. 2 de ellas, por eso dicen beta-oxidación. ¿Y beta por qué? Porque se da a nivel de los carbonos, alfa y beta, ¿no? De estos ácidos grasos. Listo. Entonces, la beta-oxidación también se da a nivel de todos los ácidos grasos, sean saturados o insaturados, o los impares, cualquier ácido graso, sufren todo este proceso de beta-oxidación. La primera reacción de la beta-oxidación, ¿en qué consiste? Consiste en una oxidación. Entonces, este ácido graso, ahí lo tenemos. Esta es otra forma de representar al ácido graso. Fíjense bien. Esta es la cadena, ¿no? De carbonos, como pueden ver. Ahí está, ¿no? Que está en forma de zigzag. Cada punto, cada esquina es un carbono. Ahí está el grupo carboxilo, que está unido a la coenzima A. Nada difícil. Esa es una forma de representar al ácido graso. Otra forma de representar, que está en la reacción de abajo también, ahí sí lo vemos, los carbonos, ¿no? Tales, y el número de carbonos de la cadena alifática. Ahí está el grupo carboxilo, que es la cabecita que está unida a la coenzima A, y los dos carbonos, ¿no? El alfa y el beta,
que van a estar comprometidos en el proceso de la beta oxidación. ¿Ok? Bien. Entonces, el acilcoenzima A, que es la forma activa del ácido graso, ¿no? De las dos formas que estamos viendo. Entonces, lo vamos a ver que este acilcoenzima A va a sufrir una oxidación. Se va a oxidar. Se oxida y se oxida en forma de transenoilcoenzima A. Así, transenoilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí hay un triangulito que dice 2. Entonces, significa de que se establece un doble enlace. Fíjense bien, hay un doble enlace, ¿no? A nivel de el carbono, ¿qué carbono? Beta. Entonces, y ese triangulito nos está diciendo dónde está ubicado el doble enlace, en el carbono 2 o el carbono beta. ¿Listo? Bien. Este compuesto transenoilcoenzima A, entonces, es el resultado de la oxidación de la acilcoenzima A. Pero como se trata de una oxidación, ustedes inmediatamente dicen, ah, ya, ¿y qué? ¿Quién se está reduciendo? Si el ácido graso se está oxidando, ¿quién se está reduciendo? Ah, el cofactor. En este caso es el FAT. Este FAT es el que se reduce. Ahí lo tenemos reducido. Entonces, ya estamos generando energías reductoras, ¿no? El FAT reducido. Para esta reacción necesitamos de la enzimita. ¿Cómo se llama esta enzima? Acilcoenzima A deshidrogenasa. Una deshidrogenasa. ¿Listo? Bien. Junto con su cofactor, que es el FAT. Ok. Ya, esta es la primera reacción. Sumamente fácil, ¿no? Entonces, ya ven dónde se establece, ¿no? La oxidación. ¿Qué significa oxidación? Pérdida, ¿no? Pérdida de protones. Ahí está. Protones y electrones. Ha perdido el protón. Entonces, por esa razón, entonces, que estos carbonos han perdido los protones y se ha creado el doble enlace. En la siguiente reacción vamos a ver una hidratación, es decir, va a ganar agua. Ahí tenemos el agua, ¿no es cierto? Y entonces el agua, una molécula de agua, va a participar en esta reacción para hidratar a este transenoilcoenzima A. Al hidratar al transenoilcoenzima A, entonces va a dar lugar a un resultado. ¿Cuál es? El L3-hidroxiacilcoenzima A. L3-hidroxiacilcoenzima A. ¿No? En ambos casos, como pueden ver, ¿no? ¿Listo? Y entonces vamos viendo que se va dando este compuesto por hidratación. El L3-hidroxiacilcoenzima A. Para esta reacción necesitamos de una enzimita llamada enoilcoenzima A hidratasa. Enoilcoenzima A hidratasa. ¿Listo? Bien. Tercera reacción. Se lleva a cabo una oxidación nuevamente. El L3-hidroxiacilcoenzima A va a sufrir una oxidación. Se va a oxidar. Es decir, va a donar sus protones y electrones ¿a quién? A otro cofactor. Y queda oxidado en forma de cetoacilcoenzima A. O también dicen beta-cetoacilcoenzima A, porque el que está involucrado es el carbono, en la oxidación es el carbono beta. Por eso dice beta-cetoacilcoenzima A. O también dice 3-cetoacilcoenzima A, porque es el carbono 3, ¿no? Es el carbono 3 en este caso. El grupo carboxilo es 1, el carbono 2 y 3, ¿no? Ya. Entonces, este beta-cetoacilcoenzima A generado, no por la oxidación, alguien tiene que reducirse. ¿Quién se reduce? Es el NAT. El NAT es el que se reduce. Y ahí tenemos el NAT reducido. Nuevamente, ese NAT reducido nos representa una energía reductora. Ok. Ahora, la enzima que trabaja en esta reacción es el L3-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa y con su cofactor que es el NAT. Fácil, ¿no? Tiólisis. ¿Qué significa tío? ¿Se acuerdan? El enlace tío-éster.
Tiene que ver con el enlace. Lisis, ¿qué significa lisis para ustedes? Ruptura, ¿no? Fraccionar, romper. Un enlace. En este caso, ¿qué enlace vamos a romper? El tío Esther, pues, ¿no? Entonces, lisis, es ruptura de un enlace. Entonces, este beta-cetoacid coenzima A se va a dividir en dos sustancias. Uno viene a ser el acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos, ¿no? Y el otro es el acilcoenzima A. Perdón, el acetilcoenzima A tiene ¿cuántos carbonos? A ver, 1, 2, 1, 2, 3. 3 carbonos. A ver, ¿dónde está? 1, 2. Sí, tiene 2 carbonos, acetilcoenzima A. Sí, está bien. 2 carbonos. Entonces, este acetilcoenzima A se libera o se divide de todo el acilcoenzima A y el acilcoenzima A es otra parte, ¿no? Pero con 2 carbonos menos. Es decir, se han separado 2 carbonos para generar acetilcoenzima A y el acilcoenzima A se queda sin 2 carbonos menos. Por ejemplo, si el ácido graso que está participando en la beta oxidación tiene 20 carbonos, entonces pierde esos 2 carbonos en la beta oxidación para formar acetilcoenzima A. ¿Y cuántos carbonos le queda al acilcoenzima A? 18, ¿sí? Entonces, nuevamente va a participar en otra beta oxidación, ¿no? ¿Para qué? Pierda otros 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A. ¿Y cuántos carbonos le queda? 16. Nuevamente participa en una tercera beta oxidación. Entonces, pierde otros 2 carbonos para generar acetilcoenzima A. ¿Y cuántos carbonos le queda? ¿No? Y así sucesivamente. Entonces va perdiendo en cada beta oxidación 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, hasta que todos los carbonos, ¿no?, del ácido graso se transformen en acetilcoenzima A. Esa es la idea. Para esta reacción, ¿no?, de la cuarta reacción, se necesita de la enzimita tiolasa, ¿no?, que es una enzima que rompe enlaces, ¿no? Bien, la tiolasa. Ahora, al romper el enlace, la coenzima A, ¿no?, va a ir unido al acetilcoenzima A, pero el ácido graso, ¿no?, que está en forma de acilcoenzima A con 2 carbonos menos, necesita de otra coenzima A. Entonces, va a participar otra coenzima acá también. Entonces, se requiere de una segunda coenzima A para que se una a la acilcoenzima A. ¿Listo? Bien. Entonces, el proceso, entonces, es romper enlaces para generar, con la liberación de 2 carbonos, generar el acetilcoenzima A. Esa es la finalidad. Entonces, en el proceso de la beta oxidación vamos a generar buena cantidad de acetilcoenzima A. Eso va a depender de qué? Del número de carbonos que tenga el ácido graso, el número de carbonos. En la segunda reacción, lo podemos, en la reacción de abajo, se ve más claro, ¿no? Cómo se van separando los carbonos, ¿no? Y para generar acetilcoenzima A y el ácido graso en forma de acilcoenzima A va a estar con 2 carbonos menos. ¿Listo? Ese es el proceso de la beta oxidación. Entonces, ¿cuántas reacciones son? Oxidación la primera, la segunda, hidratación, la tercera, nuevamente oxidación, y la cuarta, lactiólisis. Para generar, al final, acetilcoenzima y el acilcoenzima sin 2 carbonos menos. Entonces, si me han entendido, vamos a proceder a explicar. Ahora ustedes lo explican. ¿Quién quiere participar?